Así habla el presidente de la Asamblea Nacional. Yo creo que el primer preso político que tiene Venezuela es Nicolás Maduro. Así opina. Con las cosas como están, yo no veo 3 años más del Poder Ejecutivo concluyendo su gobierno. Así se expresa. Y lo voy a seguir haciendo porque eso es lo que yo he hecho toda mi vida. Y así hablará ante toda Venezuela el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alub, en entrevista especial conducida por Endrina Yepes, este domingo en la noche, después del béisbol. Mucho más que ver. Ven. Cambio que vamos a mantener. Y lo vamos a mantener, mira, porque el Parlamento no es una institución de los diputados, es una institución del Estado venezolano, pero electa por sufragio popular. Y es la gente, los electores, no importa por quién hayan sufragado, quienes tienen derecho a saber qué es lo que ocurre en el Poder Legislativo Nacional. Este es un espacio ahora abierto para que vengan las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, los empresarios, los trabajadores, los estudiantes, los medios de comunicación, todos los sectores parciales que conforman la vida nacional. Y eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, el martes de esta semana se constituyó una comisión estupenda, presidida por el primer vicepresidente Enrique Márquez, que es profesor universitario de la Universidad del Zulia, para recibir a los rectores de todas las universidades autónomas. Fue un acto hermosísimo. Bueno, los rectores no lo podían creer, ahí explicaron largamente, abiertamente los problemas de la educación superior, la falta de presupuesto, las diferencias que han tenido con los ministerios y con el gobierno, etcétera, etcétera. Y así, de esa manera, repito, es una forma de que, con ese proceder, es una manera de que la gente entienda que esta es una institución de los ciudadanos. Hablando de ese conjunto de cambios, hubo también lo que se consideró por muchos una limpieza simbólica del Parlamento con el retiro de las imágenes del fallecido presidente Hugo Chávez y también la imagen de Simón Bolívar. Ya usted ha aclarado hartamente cuáles fueron las condiciones bajo las cuales realizó esas transformaciones, pero también queda una duda en el ambiente. ¿Usted pidió ser grabado al momento en el cual se estaban retirando esas imágenes o fue un hecho fortuito? No pedí ser grabado, ni me di cuenta que estaba siendo grabado, pero si me grabaron y eso salió, bienvenida a la grabación. Yo no estaba haciendo ningún acto clandestino porque estaba abajo, en los jardines. Mira, y una cosa que quiero puntualizar, Endrina, se lo dije al presidente cuando me tocó responder con mucha cortesía, pero con mucha firmeza, cuando él asistió a rendir su memoria y cuenta. Bien. En el Palacio Federal Legislativo nunca jamás ha habido efigie alguno, ni de presidentes vivos, ni de presidentes muertos. Jamás en la historia del Parlamento venezolano, y estoy hablando desde el Congreso Constituyente de 1811, pasando por el Congreso Admirable, pasando por el Congreso de la Cociata de 1830 en Valencia, nunca jamás en el Parlamento ha habido efigie alguna de ningún jefe del Estado. Ni siquiera Monagas, que el 25 de enero de 1848 fusiló al Congreso y asesinó a diputados, él ni siquiera se atrevió a poner una efigie suya aquí. Entonces aquí ni presidentes vivos ni presidentes muertos. La bandera, el escudo, el himno nacional, la efigie del Libertador en el retrato de Gil de Castro, que el Libertador en vida dijo que ese retrato guardaba respecto de su persona la mayor exactitud y semejanza. Ni imágenes de computadoras, ni imágenes de porque la efigie del Libertador no es un cuadro que uno mande a hacer y diga, este es el Libertador. Y en consecuencia, el que no adore esta supuesta efigie del Libertador es un profano o es un antipatriota. Yo asumí la responsabilidad de retirar esas efigies, la asumí completamente y no fue una decisión de la Cámara, fue una decisión personal mía y por eso yo asumí en cabeza propia la responsabilidad. Hablando de los principales retos que tiene la Asamblea Nacional, usted señalaba que de alguna manera cuando se estaba exhortando a los electores a que votaran por la opción que ustedes representaban, había una profunda necesidad de cambio. ¿Cuáles creen ustedes pueden ser los principales cambios que los venezolanos van a empezar a sentir con esta nueva Asamblea Nacional? Bueno, el primer cambio que los diputados tenemos que honrar es el que estamos realizando, como ya dije, recuperar para el Poder Legislativo Nacional su condición de poder autónomo. Porque de acuerdo con nuestra Constitución y en cualquier régimen democrático hay régimen de separación de poderes. El Ejecutivo tiene el ámbito de sus competencias, el Legislativo lo mismo, el Judicial lo mismo, etc. Ahora, imaginemos solo por un instante un régimen supuestamente democrático donde todos los poderes hacen exactamente lo que interese o lo que convenga al Poder Ejecutivo. No hay contrapeso, no hay intervigilancia, puede haber colaboración de funciones,
y puede haber al mismo tiempo vigilancia y control, y eso es lo que nosotros nos proponemos. O sea, no es nada extraño que uno diga, como dijimos en la campaña electoral, y ahora lo estamos cumpliendo y lo vamos a seguir cumpliendo, que nuestra función es legislar sin delegar, controlar y discutir. Que eso fue lo que no ocurrió en los últimos 17 años, ahora que se tienen que acostumbrar a esto. Hablando de esa figura de ser contrapeso del Poder Ejecutivo, ¿de qué manera se puede interpretar el ejercicio del poder desde la Asamblea Legislativa para no constituirse en una piedra de tranca para que el Ejecutivo Nacional adelante distintos procedimientos? Endrina, fíjate, nosotros hemos dicho muchas veces y lo repetimos, nosotros no somos un contrapoder. Esto no es una especie de trinchera artillada de donde vamos a disparar sistemáticamente contra el gobierno para asesinarlo, para liquidarlo, para tumbarlo. No, pero sí el ejercicio de nuestras funciones constitucionales muy específicas que están allí en la Constitución significa que el gobierno se considere agredido o vulnerado o lesionado, bueno, sea nosotros a los fines de que el gobierno nos diga que somos un poder perfecto, no vamos a ejercer nuestras funciones, que el gobierno se olvide de eso, porque nosotros vamos a ejercer, así como que si nosotros le dijéramos al Ejecutivo, a los fines de que usted tenga buen miramiento o buena opinión en la Asamblea Nacional, no cumpla usted con sus deberes constitucionales. No, al contrario, le estamos pidiendo al gobierno sistemáticamente que cumpla con los deberes constitucionales de manera cabal, lo que no ha hecho en estos 17 años, porque no son los 3 años de Nicolás Maduro, los 2 años. Este es un proceso que ya lleva 17 años y ha producido las consecuencias ruinosas, catastróficas que todos sabemos. Durante muchos años se ha hablado acerca del impacto de lo que pudiera ser la denominada Cuarta República. Si le tocara hacer un balance en cuanto a los desarrollos, acuerdos que ha tenido Venezuela en esa Cuarta República y lo que ha representado estos 17 años, ¿cuál sería? Mira, la denominación Cuarta República fue una de las frases afortunadas, aunque históricamente incorrectas, que hizo el presidente Chávez, que fue un gran acuñador de eslogans, y fue afortunado en eso. Bueno, pero lo que se conoce como Cuarta República, que él a veces denominaba punto fijismo, fueron los años transcurridos entre 1958 y 1998, que por donde se los mire, aún con el balance más cargado, menos neutral, menos objetivo, fueron los mejores 40 años que ha tenido Venezuela en su historia de vida republicana de 1811 hasta aquí, en materia de promoción de recursos humanos, en materia de estabilidad democrática, en materia de producción nacional, en fin, como se los vea, fueron los mejores 40 años. Ahora, si nosotros comparamos esos 40 años con lo que llevamos de proceso, el punto fijismo duró 40 años y este gobierno ha durado menos de la mitad, o va a durar menos, este régimen va a durar menos de la mitad de lo que dura el punto fijismo. El célebre pacto de punto fijo fue un ejemplo, incluso que inspiró pactos como el de la Moncloa. El pacto de punto fijo, denominado por mucha gente como pacto de punto fijo y demonizado por Chávez, fue un pacto que inspiró, por ejemplo, el pacto de la Moncloa. Aquí se llamaba, lo llamaban los politólogos y los especialistas, los cientistas sociales, sistema de conciliación de élites. Y ciertamente en alguna medida fue eso, un sistema de conciliación de élites políticas, económicas y laborales. Pero es que las concertaciones empiezan así, los acuerdos empiezan así, porque los acuerdos espontáneos de abajo para arriba nunca se producen. Los acuerdos o los conciertos tienen que producirse entre la dirigencia de los diferentes sectores hacia abajo para irradiar un ejemplo de civilidad, de participación, etc. Y eso se logró estupendamente en esos 40 años de punto fijismo, que fue un proceso, por cierto, no exento de fallas. Pero analícese, hágase un balance desapasionado y compárese cualquiera de esos años con estos para que se vea la diferencia. Hablando de esos análisis, también esa definición de punto fijismo nos remite a lo que era el esquema pendular de alternabilidad de gobiernos entre ADE y COPEI. Usted acaba de exponer que esos convenios se logran de arriba hacia abajo. ¿Estaría usted dispuesto a sentarse con el Ejecutivo Nacional y la representación del Partido Socialista Unido de Venezuela para hacer un nuevo tipo de acuerdo en ese mismo espíritu? Esto me lo va a responder al regreso. Vamos a hacer una breve pausa en esta entrevista especial con el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, y nosotros vamos a invitarlos a que nos acompañen después de este breve corte. ¿Qué tal, amigas
y amigos, continuamos con más de esta entrevista especial que estamos llevando a ustedes desde la Asamblea Nacional con el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub. En la parte anterior quedaba su respuesta acerca de si estaba dispuesto o no a sentarse de alguna manera a pactar con representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque ha habido muchos exhortos de diálogo por parte del Ejecutivo Nacional. ¿Qué diferencia puede haber entre dialogar y pactar? Sí, pero quedó otra pregunta pendiente que fue la relacionada con la alternabilidad o la alternancia. Fíjate, la regla durante los 40 años del punto fijismo era precisamente la alternabilidad. Siempre la oposición ganaba las elecciones. Voy a poner un ejemplo. Rómulo Betancourt gana las elecciones del 58 y no era el candidato al gobierno porque el candidato al gobierno era Larrazábal. En el periodo siguiente gana las elecciones Raúl Leoni, en cierto modo alternancia porque no era el candidato de Rómulo. En el siguiente periodo gana las elecciones Luis Herrera, que era el candidato de la oposición. Perdón, Rafael Caldera, que era el candidato de la oposición. Después gana las elecciones Carlos Andrés Pérez, que era el candidato de la oposición. Después gana las elecciones Luis Herrera, que era el candidato de la oposición. Después gana las elecciones Jaime Lucinchi, que era el candidato de la oposición. Después gana las elecciones Carlos Andrés Pérez II, que no era el candidato de Jaime, que era el candidato de la oposición partidista. Después gana las elecciones Rafael Caldera, que era el candidato de la oposición. Y después gana las elecciones Hugo Chávez, que era el candidato de la oposición. Siempre ganaba la oposición. Ahora, bueno, por cierto, que eso liquida el argumento ese de Chávez de acta mata voto. Pero es que además, en estos 17 años no ha habido alternancia. En estos 17 años ha habido un presidente que lo fue durante 14 años con ese sistema de reelección indefinida que inventaron en su constitución y con la enmienda, y después Nicolás Maduro, que fue presidente del mismo partido de gobierno a la muerte de Hugo Chávez. Entonces, ¿dónde había alternancia o alternabilidad? ¿Qué sistema funcionaba mejor? Por cierto, que una próxima reforma de la Constitución habrá que meter o que colocar la prohibición absoluta de reelección presidencial. Esa es una de las propuestas. Bueno, no ha sido todavía propuestas y yo no quiero adelantarme en materia de reformas de la Constitución porque eso da para muchas tentaciones y para muchos ejercicios de dibujo libre que no nos conviene institucionalmente en este momento a nadie, porque estamos en un momento de turbulencia y de crisis, y las reformas constitucionales ingéneres no deben promoverse en momentos de crisis como esta. Por cierto, que uno de los grandes errores de Chávez, de los tantos que cometió que nos han traído a este desastre, fue haber hecho una constitución a su imagen y semejanza. Tú no puedes hacer una constitución en un momento de colisión política nacional, sino en momentos en que haya gran acuerdo, gran entendimiento. Por eso fue que la constitución del 61 duró 40 años, hasta que la modificó Chávez. Chávez hizo una constitución en un momento de quiebre, y fíjate, una constitución que empezó a mostrar baches, huecos, y que él mismo tuvo que modificar sobre la marcha para hacerla más a su imagen y semejanza. Haciendo esta interpretación histórica, ¿a qué le atribuye usted que justamente el presidente Chávez rompiera con ese esquema de alternabilidad entre oficialismo y oposición? Bueno, y otra cosa que se nos quedó pendiente, las invitaciones permanentes de diálogo al gobierno. Bueno, un diálogo bienvenido, pero un diálogo entre iguales, un diálogo cara al país, un diálogo donde el gobierno exprese sus puntos de vista y la oposición los suyos, para que sea el país que determine quién tiene razón, y además un diálogo con propósito de enmienda. Porque ¿para qué vamos a hablar, a intercambiar puntos de vista si el gobierno va a perseverar en sus mismos errores y no va a rectificar? Tenemos 17 años en que el gobierno no ha rectificado ni una coma de un proyecto absolutamente impracticable. Ahora, diálogo sí, repito, en esas condiciones, pero no diálogo impuesto, ni diálogo de sordos, ni diálogo para que el gobierno siga haciendo las suyas y diga, bueno, me senté con la oposición a conversar, bajó un poquitín la temperatura política y eso me da un airecito más. No, diálogo para eso no. Entonces, bueno, en el balance, digamos, que haga el balance la gente. Fíjate lo que ha pasado en estas elecciones. Después de un proceso hegemónico, y que no se nos olvide que la palabra hegemonía es una palabra terrible para la democracia, porque la democracia supone no hegemonía o antihegemonía. Un célebre autor argentino, constitucionalista, Alberti, daba una definición perfecta de la Constitución. Decía, con pocas palabras, la Constitución es el centro alrededor del cual giran y gravitan las fuerzas parciales que constituyen el mundo de la democracia. Fuerzas parciales. Es decir, que entre esas fuerzas parciales
hay gobierno, hay oposición, hay trabajadores, hay campesinos, hay estudiantes, hay mujeres, hay hombres, hay productores, hay consumidores, fuerzas parciales. Ahora, cuando tú quieres una sola clase, un solo sector, es decir, hegemonía, esa es la antidemocracia. A eso es lo que nos hemos opuesto y nos seguiremos oponiendo, porque Venezuela tiene que ser un país plural, porque si no es plural no es democrático. Volviendo a la pregunta, ¿por qué considera usted que el presidente Chávez mantuvo la hegemonía, como usted denomina, por tantos años? Porque era un autócrata simple, un autócrata además con la pretensión de ser un mesías. Le hizo un daño inconmensurable a este país, el cual para repararlo pasarán muchos años, cuidado si no generaciones. Ahora yo estoy equivocado, pero esto que estamos padeciendo, que no viviendo, padeciendo, es la consecuencia de un proyecto demencial, autocrático, autogravitante. Fíjate tú qué pasó cuando se murió Chávez. Es que organizó un sistema alrededor de sí mismo. Y cuando tú organizas un sistema político alrededor de una sola persona, un ser físico que es falible, a cuanta cosa le puede pasar a un ser humano, se puede morir, se puede enfermar, se puede volver loco. Tú no puedes poner todo un país o todo un sistema a gravitar en torno a un ser físico. Por eso es que tú en los países democráticos tienes instituciones. El presidente se muere y no pasa nada. El presidente se muere y al día siguiente, y en instantes, se corrige el sistema político y sigue el país adelante. Aquí fue una catástrofe. Y estamos padeciendo ahora las consecuencias de que, como no tenemos un mesías, ni un hegemón que ejerza el gobierno como lo ejerció Chávez, eso forma parte del sistema político. Porque no sé si voy a cometer un exceso en lo que voy a decir, pero yo creo que el primer preso político que tiene Venezuela es Nicolás Maduro. ¿En qué sentido? Es que no es dueño de sus propios actos porque tiene demasiados poderes dentro del mismo chavismo que no le permiten actuar. Él va a hacer una cosa, el grupo de Diosdado se opone. Va a hacer el grupo de Diosdado una cosa, él se opone. Está el ministro de la Defensa, está el gobernador de Aragua, en fin, una serie de fuerzas parciales dentro del propio chavismo que impiden que tengan una posición coherente, y por eso es tan difícil entenderse con ellos. Mira, la oposición es mucho más diversa, mucho más plural que el gobierno, pero nos ponemos de acuerdo y exhibimos en público una sola posición. El gobierno no hace. Esa respuesta me da pie para dos preguntas. Precisamente cuando el presidente vino aquí a la Asamblea Nacional, él recordaba que había compartido en condición de diputado con usted en el 99, eso también usted lo había señalado en una entrevista anterior que tuvimos, y hacía como que ese recuento histórico de lo que habían vivido los dos como diputados. ¿En qué considera usted ha cambiado el presidente de la República, Nicolás Maduro, a lo que era antes como diputado a lo que es hoy? Bueno, en dos cosas. En primer lugar, que ahora él no es diputado, sino que es presidente de la República y yo sigo siendo diputado. Ahora, yo creo que él como diputado tuvo una conducta distinta a la que tiene como presidente, porque, repito, Nicolás Maduro como presidente está atrapado en un proceso del que no puede liberarse. O sea, yo no tengo un psicoscopio para saber qué es lo que piensa Nicolás Maduro, pero yo estoy seguro que él, viendo todo lo que está pasando, quisiera emprender rectificaciones, pero cada vez que va a emprender una rectificación a este modelo, repito, absurdo, disparatado, demencial, que no existía sino en la cabeza de Chávez, porque ya no existe en la Unión Soviética ni en Europa Oriental, hasta Cuba pues se devolvió. Y Chávez seguía con esa fijación monotemática que propia de la psicopatía del propio Chávez. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando Maduro trata de rectificar, si es que trata, seguramente que le va a decir, traiciona la memoria del comandante eterno, está traicionando los principios de la revolución. Entonces sigue atrapado en esa dinámica perniciosa que está produciendo estos resultados. Mira, toda política se evalúa por sus resultados. Si tú emprendes una política y los resultados son malos, tienes que corregirlos. Ahora, si la política te produce buenos resultados, tienes que mantener. Estos no se atreven a rectificar. Y yo creo que a estas alturas no van a rectificar. Es mi opinión personal, pero yo respeto la opinión de los demás. Pero además, mira, hay que decir otras cosas. Maduro es apenas la cola o la última etapa de un proceso que él no inventó. Estas son cosas de Chávez. Este proyecto o este proceso pudo manejarse mientras estuvieron repletos de petrodólares. Se dice fácil, pero hay que ver lo que es haberse evaporado, gastado, dilapidado o lo que sea, en 14 años, 1.500.000 millones de dólares, más la totalidad de la renta interna, más una deuda externa que, según cálculos y aproximaciones, porque usted sabe que el gobierno no produce cifras, debe andar por los 225.000 millones de dólares. Imagínate tú el tamaño de esa masa monetaria en dólares y en bolívares.
Bueno, para tener esto que tenemos, desabastecimiento, inflación, inseguridad, colapso de los servicios públicos. Venezuela se ha hecho famosa por sus cifras negativas. Mira, una cosa curiosa, Andrina, todos los países del área que han recibido dinero de Venezuela están creciendo a ritmos que van entre el 3 y el 5% anual. Y el único país que decrece es Venezuela, que es el que ha pichado. Fíjate tú, la paradoja. Nuestro déficit fiscal y nuestro decrecimiento es pavoroso, la inflación más alta del mundo. Bueno, y resulta que los países alrededor, Bolivia crece con dólares venezolanos, Ecuador crece con plata venezolana, Nicaragua crece con plata venezolana, Cuba crece con plata venezolana. ¿Y qué tenemos nosotros? El mono de Petrocaribe, que debe ser de unos 14.000 millones de dólares, que a ojo de buen cubero, si lo rematas en el mercado internacional, valdrá por ahí raspando la olla unos 8.000 millones de dólares. Ese es uno de los poquiticos activos que nos quedan. No sé cuál es la situación de la reserva del oro monetario, porque me han dicho que están fundiendo oro monetario, los lingotes de oro del Banco Central. Ese es el cuadro. Vamos a hablar de la situación económica del país en la próxima parte y sobre todo hablar desde la Asamblea Nacional qué propuestas se pueden hacer desde lo legislativo, cuáles pudieran ser las principales tareas desde el punto de vista legislativo para atender la crisis económica que muchos analistas han calificado como una de las peores crisis económicas de la historia de Venezuela. Esto lo vamos a hablar al regreso en esta entrevista especial que tenemos con Henry Ramos Ayub desde la Asamblea Nacional. Hacemos una breve pausa y al regreso seguimos con más. Especial. Y nosotros continuamos aquí con esta entrevista especial que estamos llevando a ustedes desde la Asamblea Nacional con el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub. En la parte anterior estamos hablando acerca del escenario económico. ¿Qué pueden esperar los venezolanos para el 2016 y lo que resta? Bueno, yo creo que la situación va a ser muy difícil en términos de abastecimiento, de inflación, de colapso de los servicios públicos, etcétera. Ya el mes de enero ya anticipa lo que se va a producir y lo que decían todos los economistas que se iba a producir. Yo recuerdo, no sé si fue Luis Vicente León u otro analista, dijeron que en el primer semestre de 2016 íbamos a añorar el último semestre de 2015, que ya como sabemos fue pavoroso. Bien, la crisis, mira, las crisis, Enrina, que en esto quería yo dejar un cabito que se nos quedó suelto. Hay crisis que son sobrevenidas, digamos una crisis por una catástrofe atmosférica, en fin, por un gran cataclismo, etcétera, por eventos naturales, pero hay crisis también que son producto de la voluntad o del mal desempeño de los gobiernos, y este es el caso venezolano. A nosotros no nos ha caído un rayo del cielo para provocar este desastre. A nosotros nos ha caído simplemente un mal gobierno que tiene 17 años con un proyecto, repito, demencial y que está produciendo consecuencias que van a ser reparables en el mediano o muy largo plazo. Lamento decir esto porque es la percepción que yo tengo. Ojalá me equivoque. Bueno, y en medio de la crisis el presidente nos presenta un decreto de emergencia que es más de lo mismo, porque es que la emergencia no tiene 15 días. Por fin el gobierno admitió que estamos en una crisis o una emergencia que es catastrófica, pero es que no es catastrófica en esta quincena, es que viene siendo catastrófica desde hace rato. Un presidente que tuvo leyes habilitantes por todas partes, de repente presenta un decreto que es más o menos lo mismo. Entonces eso no es solución. Ojalá el gobierno se sentara a hablar, pero de verdad, con los sectores productivos, que vea dónde están las fallas, que vean cómo se estimula la producción nacional, que vean cómo se garantiza empleo estable y no empleo inorgánico, que no resulta productivo, que realizara, como yo se lo pedí cuando vino aquí al mensaje, cuando me tocó responderle. Presidente, ordene una revisión de en qué estado están las empresas, las fincas, todo lo que el gobierno ha ocupado a cualquier título, confiscado, expropiado o invadido. Es una situación ruinosa. Le cité el caso de las empresas de Guayana, incluso dijo una expresión, bueno, por las empresas de Guayana, presidente, pasó Terminator. En Guayana, Endrina, se hallaba sembrado aproximadamente el 40% del ahorro nacional, del ahorro petrolero. Fíjate las empresas de Guayana. Un asidor que no produce cabilla, las cementeras que no están en Guayana, por cierto, pero que tampoco producen cemento.
las empresas del aluminio son una ruina. La tonelada de alúmina en Venezuela cuesta $2.000 producirla y en el mercado internacional se cotiza $200. Bueno, entonces con un país así, en el que el gobierno no rectifica, que sigue pensando en que expropiar y confiscar y poner un corralito aquí, cogerse una mediana empresa allá, es simplemente prolongar los disparates que se han cometido todos estos años. El gobierno ha sido reiterativo en el hecho de atribuir, aparte de la crisis económica que se vive en el país, a una denominada guerra económica. ¿Usted considera que existe en Venezuela una guerra económica? Claro que sí, la guerra que decretó el gobierno contra la economía, que esa la ganaron. La única guerra económica que existe aquí es la guerra del gobierno chavista contra el país. Esa la ganaron completamente, aquí están las consecuencias. Esa sí se ganó, y además dejó un gentío liquidado, no hay comida, no hay abastecimiento, la inflación más alta del mundo. La guerra económica que el gobierno ha ganado y merece ser condecorado por eso. Nadie lo discute. Hablando de las expectativas que tenían los electores frente a las elecciones parlamentarias, muchos de alguna manera pensaron que al obtener una victoria la oposición venezolana podía cambiar el escenario económico. ¿Qué le dice usted a los venezolanos que de alguna forma dieron el voto de confianza a la oposición venezolana y están esperando una respuesta de una transformación del modelo económico? Que estamos tratando de colaborar en el ámbito de nuestra competencia con lo que podemos hacer. Mira, nosotros no controlamos la política monetaria, ni el flujo de divisas, ni la asignación de recursos, ni el Banco Central. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Bueno, legislar para la producción, legislar para el desarrollo, legislar para el empleo, legislar a favor de la gente, para la seguridad. Ahora, no hay ley, Endrina, que sea mejor o que esté por encima que el juez o que el gobierno que debe aplicarla. Tú puedes aquí aprobar una ley perfecta y si cuando llega el gobierno no se aplica, esa ley es como si no existiera. Nosotros cumplir en el ámbito de nuestras competencias y el gobierno cumplir en su ámbito, que es lo deseable. Ojalá el gobierno lo hiciera así. Hablando de las consignas que durante muchos años se escucharon, siempre se decía cuando se refería a los líderes de partidos tradicionales como el que usted representa, Acción Democrática o COPEI o cualquier otro partido tradicional, la frase "no volverán". ¿Qué sintió usted cuando volvió al Parlamento y ahora con esta responsabilidad? Bueno, mira, verdaderamente no sentí nada particular porque a mí nunca me atormentó esa frase. En política a veces tú estás arriba, a veces estás abajo y hay que tener una gran resignación y una gran serenidad para soportar tu estatus que a veces es momentáneo y a veces es permanente, pero eso no es ninguna tragedia, que un político tenga vigencia o deje de tenerla, eso no es una tragedia. Mira, cuando se trata de países, lo más importante es la totalidad, la gente. Hoy habrá unos dirigentes, ayer hubo algunos, otros vendrán, pero esto tampoco es cuestión de rostros ni de cara. Ojalá nos deslastráramos definitivamente de ese mesianismo, de ver el país, de concebir el país en la cara de una persona. Eso es malísimo. Ojalá viéramos el país en la cara de las instituciones, en la construcción colectiva que todos debemos realizar. Imagínate tú, por ejemplo, que todo el mundo viera el desarrollo de la economía en la cara de un empresario. Bueno, estamos liquidados. Ojalá viéramos el desarrollo económico en un montón de fábricas, pequeñas y medianas industrias produciendo de todo, en un clima de sana competencia, donde esa misma competencia obliga a unos y otros a producir mejor y a más bajo costo en beneficio del consumidor. Eso es lo que todos queremos. ¿Quién quiere, por ejemplo, seguir en esta tragedia de hacer colas para comprar un pollo? Señoras, damas agarrándose a empujones por un paquete de maíz precocido. Entonces le echan la culpa al que produce la harina de maíz o al que cría el pollo. No, la culpa es de un sistema económico que nos hizo así de decadentes como para que conseguir una mínima cosa para medio satisfacer las necesidades sea casi que una odisea y de ñapa que tú no tienes con qué pagar por la escalada de precios que se ha producido. ¿Existe revanchismo por parte de la oposición venezolana? Esto yo quisiera que lo conversáramos al regreso. Vamos a hacer una breve pausa y nosotros continuamos con más de esta entrevista especial que llevamos a ustedes desde la Asamblea Nacional con el presidente del Parlamento, Henry Ramos Alú.